Okay, so this class is the reliability of the Old Testament, Esta clase es la the fiabilidad of the Old Testament. fidelidad, Fiabilidad, fiabilidad. sí es. Ok. Es una nueva palabra para ella. Sí, Es totalmente cuando yo nuevo. puse Google Search, de Google Traducir, sale esta palabra siempre. Fiabilidad. Sí, fiel, para ser Ah, fiel, fiabilidad. no, No, De fiable, fiable. fiabilidad. fiable, Ok. so fiabilidad, fiable. No, bueno. He aprendido algo nuevo hoy. La primera vez. Confianza. Sí. Del Antiguo Testamento. So we're going to start with just some basic information. Vamos a empezar nada más con una información básica. Just some details, some facts. Nada más con detalles y hechos. Obviously, the Old Testament has been under attack. Obviamente en el Antiguo Testamento habían estado en ataque. Many skeptics and atheists and enemies of the gospel. Muchos escépticos And atheists y ateos and enemies of the gospel y enemigos del Evangelio are trying to attack the reliability of the Old Testament. han estado tratando de atacar Fiabilidad. La fiabilidad Of de the la Old Biblia, del Antiguo Testamento, especially the Old Testament. especialmente en el Antiguo Testamento. Now, usually the areas they do that in, Usualmente en las áreas que ellos lo hacen, and we'll talk about this in a little bit, del cual vamos a hablar en un momento, has to do with the miracles. tiene que ver con los milagros. Things like the sun stopping in the middle of the sky Cosas como cuando el sol se paró en medio del cielo during the attack by Joshua. durante la batalla de Josué, When God stopped the sun cuando Dios paró el sol to give them time to attack their enemy. para darles tiempo a que atacaran a su enemigo. And then there's the plagues of Egypt Y luego están las plagas de Egipto and the parting of the Red Sea. y el abrir del Mar Rojo, But the most obvious is in creation. pero el más obvio está en la creación. Okay. Many Christians try and reconcile Muchos cristianos tratan de reconciliar the Genesis 1 through 3 Génesis del 1 al 3 and Genesis 6 through 9 y Génesis del 6 al 9 about the flood and creation. sobre el diluvio y la creación. And they try and reconcile that with science. Y tratan de reconciliarlo con la ciencia. And most of the time, La mayoría del tiempo, the way they do that la forma como ellos lo hacen is by taking what science says is true es tomando lo que la ciencia dice que es verdad and finding a way to fit the Bible into that. y encontrando una forma como es que la Biblia encaje dentro de eso. Now, the interesting fact Ahora, el hecho más importante is almost all of ancient discoveries in science es casi todos los descubrimientos antiguos de la ciencia come from Christians. vienen de cristianos. Almost all discoveries in astrology Casi todos los descubrimientos de la astrología and physics, y de la física they came from Christians. vinieron de cristianos. People who believed in the Bible Gente que creía en la Biblia and studied science. y que estudió la ciencia. So I think it's an error Creo que es un error in the part of many modern Christians en la parte de muchos cristianos modernos to try and take science de tratar de tomar la ciencia and fit it into the Bible y encajarla dentro de la Biblia, instead of just trusting what the Bible says. en lugar de nada más confiar en lo que la Biblia dice. And when it seems to contradict science, Y cuando parece que contradice a la ciencia, to declare el declarar that the Bible's true. que la Biblia es verdadera. And eventually science is going to figure that out.
y que eventualmente la ciencia va a figurarlo. Okay? Science changes all the time. La ciencia cambia siempre. The theories of science, Las teorías de la ciencia they change every 10, 15 years. cambian cada 10 a 15 años. So I don't think we have to, as Christians, I don't think we have Así que como cristianos no creo que tengamos to fit the Bible into science. que encajar la Biblia en la ciencia. The Bible has always been true. La Biblia siempre ha sido verdad. Science is always changing, La ciencia todo el tiempo cambia. and especially things that science says are true, Y especialmente cosas que la ciencia dice que son verdad that they can never prove is true. y que nunca han podido comprobar que es verdad. For example, Por ejemplo, what happened 20,000 years ago? ¿qué fue lo que sucedió 20,000 años atrás? There's no way we can prove any of that scientifically, No hay forma que la podamos comprobar científicamente, because science requires porque la ciencia requiere observation, observación, repetition, repetición, and you can't observe something from 20,000 years ago. y no puedes observar algo de 20,000 años atrás. And we can't repeat what happened Y no podemos repetir lo que sucedió if we can't see what happened in the first place. si no podemos ver lo que sucedió. So all we have in science are theories Así que lo único que tenemos en la ciencia son teorías about what might have happened sobre lo que pudo haber sucedido 10, 15,000 years ago. 10 o 15,000 años atrás. There's no written history No hay historia que haya sido escrita that old. que tenga tantos años así. And even if they want to say it's that old, Y aún si quieren decir que es tan viejo así el escrito, the age of those things are theories. la edad de esas cosas son únicamente teoría. Like if they say they found writing in a cave, Por decir, si es que dicen que encontraron algún escrito en alguna cueva that's 50,000 years old. que sea 50,000 años de Well, edad. That depends on how you determine that age. Depende en cómo es que tú determines ese tiempo, That distance of 50,000 years. en la distancia de los 15,000 años. You can't prove it scientifically. No lo puedes comprobar científicamente. All we can prove is what we see today. Lo único que podemos comprobar es lo que vemos el día de hoy. Okay, so that's the basis for a lot of the attacks. Estas son las bases de muchos de los ataques, The majority of them. de la mayoría de ellos. Now, attacks on the authenticity of the Bible Ahora, los ataques contra la autenticidad de la Biblia usually comes from people who are skeptical of miracles. usualmente vienen de personas que son escépticos a los milagros. They say, well, there can't be miracles Ellos dicen, no puede ser milagro, because that's contrary to the laws of nature. porque porque hayan sido contrarias a la ley de la naturaleza, The laws of nature, las leyes. leyes de la naturaleza. So they say if that's true, Dicen, si eso fuera verdad, the laws of nature are provable, las leyes de la naturaleza son comprobables, so miracles can't be proven. así que los milagros no pueden ser comprobables. So we can't conclude anything from that. Y no podemos concluir nada de ello. But as a theist, Pero como un teísta, if I believe God is real, si yo creo que Dios es verdadero, then miracles aren't unusual. entonces los milagros no son inusuales. Miracles are expected. Los milagros son algo que se espera. They're as certain. Miracles are just as certain. Los milagros son tan ciertos. They have the same certainty, certitud, Tiene la misma certitud as the laws of nature. como las leyes de la naturaleza. If gravity always works Si la gravedad siempre trabaja o funciona at the same
at the same distance, the same speed, a la misma altura, distancia y velocidad, the same pressure, a la misma presión, the same force, a la misma fuerza. then if there is a God, Entonces, si hay un Dios, we should expect him to be doing miracles. debemos de esperar que Él haga milagros también. Okay? That should be expected. Eso se debe de esperar. It's not unusual. No es algo inusual. And in fact, it's completely consistent En fact, that's something. in realidad. En realidad It is completely consistent es completamente consistente for a theist para un teísta to believe in miracles. que crea en los milagros. It would be unusual Sería inusual for a theist to not believe in miracles. para un teísta el no creer en los milagros. Okay? So they can't say, I am being unreasonable Así que no pueden decir que yo soy irrazonable by believing in miracles. al creer en los milagros. I believe in God. Creo en Dios. And if you want to have that debate, we can have that discussion. Y si quieres tener ese debate, podemos hacer esa discusión. Whether there's a God or not. Si es que existe un Dios o no. There's a lot of ways to prove that. Hay muchas formas de comprobarlo. Okay? But that's a separate discussion. Pero esa es otra discusión separada. ¿Qué pasó? Ah. Okay, so hurting your head to look at me sideways, huh? Okay. All right, so some basic facts about the manuscripts. Hay algunos Hechos. hechos de los manuscritos. Okay, before the year 1700, Antes del año 1700, there were 713 manuscripts había 713 manuscritos on the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Okay. In 1582, En 1582. no, I'm sorry, there are 1,582 manuscripts Hay 1582 manuscritos that exist now que existen ahorita of what we call the Masoretic texts. de lo que nosotros le llamamos textos Masorético. oh, Masorético? Masorético? Masoretic text, so Masorético, okay? These are a group of manuscripts. Estos son un grupo de manuscritos They date from about the 9th to the 11th century. que tienen la fecha, son fechados desde, ¿cuándo? 9th to the 11th century. Del noveno al centenario 11. Okay. And then with the Dead Sea Scrolls Y luego con los rollos del Mar Muerto, in 1947, en 1947, there are over 600 new manuscripts. hay más de 600 manuscritos. Okay, so just with these early manuscripts, Así que nada más con estos manuscritos primitivos, we have about 3,000 manuscripts. tenemos como 3,000 manuscritos. Manuscripts. The Dead Sea Scroll manuscripts, Los manuscritos del Mar Muerto they range from 3rd century before Christ, están entre el tercer siglo antes Cristo, okay, and 135 years after Christ. y 135 años después de Cristo. Okay, so now that's a lot of manuscripts. Estos son muchos manuscritos. Now, by way of comparison, or by a comparison, Ahora, por la comparación, most historical documents, los documentos más históricos, like Homer, como Homer, the writings of Homer, the writing Homer, the book, el libro del escrito de Homer, okay, back in the Greek time, en el tiempo griego, there only exists 9 manuscripts of that book. únicamente existen 9 manuscritos de ese libro. Okay, 9. 9. And most of those manuscripts, Y la mayoría de esos manuscritos, I think it's 8 of them, creo que son 8 de 7 or 8 ellos, of them, 7 u 8 de ellos, are over 1,000 years after Homer. únicamente son como 1000 años después de Homer, Okay, the origin of those manuscripts. el origen de esos manuscritos. Okay, 2 of them
Dos de ellos are 800 years after Homer. son 800 años después de Homer. But no author Pero no hay un autor or professor of English o profesor de inglés or Spanish o de español or writing of any kind, o escrito de cualquiera. no professor in a university No hay profesor en alguna universidad would argue that the writings that we have of Homer que argumentara que los escritos que tenemos de Homer are not really what Homer wrote. no son en realidad lo que él escribió. Alexander the Great, Alejandro el Magno, everybody agrees he existed, todos están de acuerdo que él existió and they teach him as fact. y lo enseñan como un hecho That he existed que existió in the Greek Empire, en el imperio griego and he conquered most of the empire y conquistó la mayoría del imperio at a very young age. a una edad muy joven. But we only know that Pero solamente lo sabemos because there's just a few manuscripts porque hay algunos cuantos manuscritos that exist que existen that even mention Alexander the Great. que siquiera mencionan a Alejandro el Magno. You were going to say something, Alberto? ¿Usted quiere decir algo, Alberto? Sí. No, un poquito, si puedes subir un poquito la voz, Alicia, porque oigo muy despacito, Alicia. Okay. Muy bajito. Y vamos a checar. Sí, está en el micrófono Blue Snowball. Ok. ¿Mejor ahorita? ¿Ya Sí. me oyen mejor? ¿Todavía está bajo? ¿Mejor? Okay. Okay. Yeah, he gave thumbs up. That's why. So you can see them that's too. Okay, so if there is a God, Así que si hay un Dios, the only justification la única justificación that someone would have que alguien tuviera for doubting the authenticity por dudar de la autenticidad of the Old Testament del Antiguo Testamento is if there was a contradiction es si es que hay una contradicción between archaeology entre la arqueología or history o la historia and something the Bible said. y algo que la Biblia diga. If there's no contradiction between that, Si no hay ninguna contradicción entre eso, then they have no argument. entonces no tienen ningún argumento. Let me explain what I mean. Déjenme explicar lo que yo quiero decir. The Book of Mormon El libro del Mormón claims to be a book dice ser un libro that it's about a story que es sobre una historia or a legend o una leyenda, about a war that happened sobre una batalla que sucedió in South America en el sur de América, around the time of Isaiah. más o menos al tiempo de Isaías. And in this war, Y en esta guerra there were horses, había caballos, there were metal weapons, había armas de metal okay, in South America, en el sur de América. okay? Now, that is contradicted by archaeology Ahora, esto es contradictorio a la arqueología and history. y la historia. We know for a fact Lo sabemos there were no horses, que no había como un caballos, for a fact como un hecho, that there were no horses que no había caballos until the Spaniards came. hasta que llegaron los españoles. They were the ones that brought the horses. Ellos fueron los que llevaron los caballos. Now, if there were armies of horses Ahora sí había ejércitos de caballos 1,000 years 1000 años before Christ, antes de Cristo, we would expect there to be horses in South America. hubiéramos esperado que hubiera caballos en el sur de América. Right? ¿Sí? America Sur, yeah. So that's what we would expect. Es lo que esperáramos. So that story Así que esa historia that claims it's about an event que dijo que era un evento that is contrary to archaeology, que es contrario a la arqueología, we have every right to doubt that it's authentic. tenemos todo el derecho de dudar que sea auténtico. Okay.
we could say that's a legend Podemos decir, esa es una leyenda or a myth, o un mito, but it's not history. pero no es historia. Now, maybe it's a story Ahora, quizás sea una historia that was written afterwards que fue escrita después or written somewhere else o fue escrita en otra parte where there were horses, donde había caballos, but it definitely didn't originate pero definitivamente no fue originada from South America del sur de América, 1,000 years before Christ. 1000 años antes de Cristo. Okay. And if it was a story about something that happened, Y si hubiera sido una historia sobre algo que sucedió, well, then they have a lot of explaining to do. entonces tienen mucha explicación para hacer. Como I Love Lucy. ¿No? Tiene mucho para explicar, Lucy. So, all right. So, the Old Testament, El Antiguo Testamento, if what is said about the Old Testament si lo que se dice del Antiguo Testamento, and in the writings of the Old Testament, en los escritos del Antiguo Testamento, if it's not contradicted si no es contradictorio by anything in history por nada de la historia or anything in o archaeology, nada en la arqueología, then we have no reason to doubt that it's authentic. entonces no tenemos ninguna razón para dudar que es auténtica. On the contrary, Al contrario, the more that we discover entre más descubrimos in archaeology en la arqueología and history y la historia that verifies what is said in the Old Testament, que verifica lo que dice en el Antiguo Testamento, the more reliable we can say it is. lo más confiable es That we can say that it que is. podemos decir que lo es. Okay. So now, in fact, William Lane Craig, En hecho es William William Lane Craig, Lane Craig, he just finished writing a book acaba de escribir un libro showing enseñando how Adam cómo es que Adán could very well be a historical figure. pudiera bien haber sido una historia figurativa. Historical. Histórica. Okay. And if that's true, and the way he does this Y la forma como él hace esto is by showing es enseñando that all of science que toda la ciencia about anything ancient de cualquier cosa de la antigüedad about humanity sobre la humanidad, in science, en la ciencia, even atheistic scientists, aún en la ciencia scientists who are atheists, aún en los científicos ateos. Okay. okay, even what they believe Aún lo que ellos creen is consistent with one historical Adam es consistente con un Adán histórico and one Eve historical y una Eva que es histórica, that all human beings came from. de donde toda la humanidad viene. Alberto. Sí, nada más porque, o sea, me viene la cosa. Nadie en duda de lo que dijo Homero o lo que dijo Horacio, porque ellos no están implicando que sea una verdad, ¿no? La obra literaria. Aquí implicamos que la Biblia es una verdad, pues, y es donde empieza a haber las contradicciones, ¿no? Sino aquellos Horacio, Homero, el caso que citas, ¿no? Nunca dijo que lo que decía, o sea, lo que escribía, era verdad, eran obras literarias solamente. Y aquí la obra literaria del Antiguo Testamento para nosotros es una verdad y es lo que causa contradicción en el sistema de ideas de otras personas, ¿no? Aún el Adán histórico que pone Craig Lane eso ahora, ¿no? Right. That sound about right. No puede entender. You couldn't understand. Tu audio es un poco... Está bien, pero ¿todos entienden? ¿Sí? ¿Se escucha? El audio está un poco quebrado. Sí puede escuchar suficiente, pienso yo. Sí. ¿Ustedes? Heriberto, sí. ¿Sí puede escuchar su comentario y Gaby también? ¿Y Katy? Ok. Si ellos pueden entender, entonces Alicia por el audio aquí no puede escuchar bien. So, es de mi lado. So, está bien. Ok. So, all right. We're going to start with Genesis 1 and 2.
Vamos a empezar con Génesis 1 y 2. And what we want to examine Y lo que queremos examinar is there anything in archaeology es que si hay algo en la arqueología or history o la historia that would contradict que contradijera something the Bible claims. algo de lo que dice la Biblia. And the first point is in Genesis 1 and 2. El primer punto está en Génesis 1 y 2. It declares Adam to be a literal person. Declara a Adán ser una persona literal, No matter how you read the genre, sin importar cómo es que leas el Género. género. doesn't matter how you read that, No importa cómo lo leas. if we take into account Si tomamos en cuenta the rest of the Bible also, el resto de la Biblia también. 1 Chronicles 1:1, Primera de Crónicas 1:1, Luke 3:38, Lucas 3:38, they name in a genealogy no, donde nombra la genealogía that they were a son of Adam. que eran un hijo de Adán. Okay? And if a genealogy Y si la genealogía begins with Adam, empieza con Adán, if the first person si la primera or the persona, last person on the genealogy, el último, o si la última persona in the genealogy en la genealogía is an actual person, es una persona real and they came from another person, y vinieron de otra persona, then the assumption is entonces la asunción es every person in the genealogy que cada persona en la genealogía is a person. es una persona. That's obvious, right? Eso es obvio, ¿sí? So it also says in Romans 5:14, También dice en Romanos 5:14, it says, death reigned from Adam until Moses. dice que la muerte vino de Adán, Reigned. o reinó From Adam until Moses. de Adán hasta Moisés. And then it talks about the offense of Adam, Y luego habla sobre la ofensa de Adán, who is a type quien es un tipo of the one who is to come. de aquel que habría de venir. And Paul uses it again, Y Pablo lo vuelve a usar nuevamente, the name Adam, el nombre de Adán, in the same sense, en el mismo sentido, 1 Corinthians 15, en Primera de Corintios 15, verses 45 to 47. versículos 45 al 47. Okay? So, Jesus mentions Adam. Jesús menciona a Adán. In the Old Testament, it mentions Adam. En el Antiguo Testamento se menciona a Adán. In a genealogy, En la genealogía, Paul uses Adam as a historical figure. Pablo usa a Adán como una figura histórica, Like he was a real person. como que si era una persona real. And the biggest argument there Y el más grande argumento que hay allí is if he's just a figure es que si él es nada más una figura that represents humanity que representa a la humanidad and he wasn't a real y person, que no haya sido una persona real, then Paul's argument makes no sense. entonces el argumento de Pablo no tendría ningún sentido, Okay? It has no force no tiene fuerza, because he says, porque él dijo, because all of humanity porque toda la humanidad is dead es muerta because of Adam's sin, por el pecado de Adán. because of that, Por eso Jesus had to come. Jesús tuvo que venir. So if Adam wasn't literal, Así que si Adán no hubiera sido literal, well, then Jesus doesn't have to be entonces literal. Jesús tampoco tendría que ser literal. His argument has no strength. Su argumento no tiene fuerza. Okay? And if a genealogy Y si la genealogía of Abraham de Abraham goes back to Adam, se regresa hasta Adán and Adam is not literal, y Adán no fuera literal, then we can't argue that Abraham is literal. entonces no podemos argumentar que Abraham es literal And if tampoco. Abraham's not literal, Y si Abraham no es literal, well, then we've got 4 chapters of the Bible entonces tenemos 4 capítulos en la Biblia that don't make any sense. que no tienen ningún sentido. It's just a novel, a fictional story. Es nada más una historia ficticia. Okay. And that makes the entire Bible doubtful. Y eso hace que toda la Biblia sea dudosa. Okay. So
Then we get to Genesis 6 through 9 Luego llegamos a Génesis 6 al 9 with the flood. con el diluvio. Okay. Now in 6 through 9, En los capítulos 6 al 9 it mentions people, menciona gente, genealogies, genealogías, again, First Chronicles, nuevamente, primera de Crónicas, mentions Noah menciona a Noé and his children. y a sus hijos. Isaiah 54 En Isaías 54 mentions a flood and Noah. menciona el diluvio y a Noé. ¿Qué pasó, Alberto? Una pregunta. Sí. Ahorita hablabas del Adán histórico de William Craig. ¿Cómo concilia él? O sea, no he leído yo todavía nada del libro, no sé qué por ahí anda, pero ¿cómo concilia ese Adán histórico con la forma de pensar de él si cree en la evolución? ¿Cuál es la forma? Okay. I just got done reading his book. You're not gonna I just talk got done reading his book. Acabo de leer su libro. You're What? not going to talk to him in Spanish. Yo puedo hablar en español. Ok, yo casi terminé para leer su libro. Y es nuevo, entonces yo tengo por tarea por mi escuela, porque mi argumento es sobre Génesis 1 hasta 3. Entonces yo casi terminé para leer este libro. Y su argumento es mal entendido de muchas personas. Ok, William Lane Craig siempre tiene un modo para funcionar. Él siempre debate contra ateos, nunca debate contra cristianos. Su argumento no es si tú eres joven o si tú eres antiguo. Su argumento es solamente si una persona cree Adán es literal, no hay nada en ciencia para contradecir. ¿Ok? Él usa todos los argumentos científicos, argumentos de poblaciones, el incremento de las poblaciones y argumentos de arqueología, todos los argumentos de antropología y de social y todo eso de cultura, los argumentos los ateos usan. Y él usa todos sus argumentos para probar. Es razonable por un cristiano para aceptar si hay un hombre histórico y salir de él toda la humanidad. Y sí, él pone una sección, 2 capítulos, cuando habla sobre el género de Génesis 1 y 2. Y ese es mi único argumento en contra de su punto de vista, pero es contra su punto de vista personal. No es contra su argumento en el libro, porque en el libro no es para comprobar ese sí es cierto. Es solamente dice, eso es como un cristiano puede reconciliar toda la ciencia con un Adán histórico. Y ese dar mucha fuerza para nosotros cuando un ateo dice, usted cree un toro salir de un Adán, literal. Y eso es totalmente tonterías, ese es mito, es leyendo. Nosotros podemos poner ese libro y dice leerlo. Porque en este libro, eso es probable, sí. Toda la ciencia sigue el mismo argumento. Si hay un hombre y una mujer, fue la primera de toda la humanidad. No es como el argumento sobre evolución y nada más. Y solo dice, es razonable y consistente. Y no hay nadie en ciencia para contradecir. Hay una forma para interpretar toda la ciencia, para interpretar eso, para entender, hay un Adán y Eva. La única parte que yo soy contra es como él define el género de Génesis 1-2. Él hizo es como Ancient Near East mitos. Es como un tipo de Moisés escribir en un forma de base caracteres literal, pero añadir cosas mitológicas. Porque esa es su forma para hablar en el tiempo de Moisés. Y mi punto de vista es diferente de él. Yo pienso Adán es el autor de Génesis 1. Por una tradición oral. Moisés solo escribir y copiar. Entonces ese no salí del tiempo de Moisés, es salí del jardín. Esa es mi teoría. Yo pienso también puede explicar por qué hay diferencias, hay conexiones entre los otros mitos sobre creación y diluvio, porque yo pienso la realidad es como la Biblia dice, punto. Y salí de Adán y él es la persona transmitir por sus hijos y por sus nietos y por sus bisnietos. Salí esa tradición fácil para oralmente reconocer y para memorizar y transmitir en Génesis 1, 2 y 3. La fuente de creación, la fuente de humanidad y la caída. Y la promesa para restauración. Yo pienso fue 3 historias. Salí de Adán. Y cuando la persona salí la creencia en Yahweh, es cuando ellos tomen esas historias y cámbiolos para sus propios mitos. Esa es
explicar la similaridad entre ellos y la historia de Génesis. Pero yo pienso podemos tomar literalmente. Y yo pienso hay muchas formas para argumentar. Sí, la Tierra todavía es joven, humanidad es bien joven y no es nosotros evolucionar de los antiguos los antiguos humanos. Y él piensa, en verdad, su teoría. No, es su teoría personal, pero él no argumenta por esa teoría en su libro. Él solo presentar, hay una forma para explicar y ser razonable. Okay. Él dijo, mira, evolución puede seguir hasta la primera humanidad y Dios escoge dos personas, un hombre literal y una mujer literalmente, y Él escoge ellos y dar ellos la habilidad para reflejar su imagen. Esos son los primeros humanos. Entonces, toda humanidad sale de ellos. Y los otros no tienen esa capacidad en el tiempo de Adán, ellos morir. ¿Ok? Ellos no fue parte de humanidad, ellos solamente morir. Fue un poco grupo de personas y ellos morían en una cosa afuera del jardín, afuera de la historia de Adán y Eva. Pero Dios pone ellos en un jardín. Y la otra parte de esa historia, en su punto de vista, es como mitológico para debate contra los otros creencias en otras religiones. So, esa es su forma de explicar. Mi debate contra este argumento es mal hermenéuticas. Porque en ese sentido necesito decidir, esta parte es literal, pero en la misma frase, esta parte no es. ¿Cómo nosotros podemos determinar eso? No hay reglas. Podemos decir, ok, Adán es literal, pero el jardín es simbólico. Y el árbol de vida es simbólico, pero sí, Satanás es real. Pero la serpiente es simbólico, pero entonces eso es como arbitrario. Eso es como escoge como quiera, escoge cualquier parte y piensa no es literal. Yo pienso es mala forma de hermenéuticas. Okay. Hermenéuticas, okay. Es un mal hermenéuticas para interpretar la Biblia en ese sentido. Solo para tomar un parte literal y decide esta parte simbólico, porque no queda con la ciencia. So, y vamos a explicar más en la última parte de esa sección, si también puede ser se llama slippery slope, ¿cómo dice en español? Resbaloso, un caído resbaloso. Sí. En los falacias, cuando dice es un slippery slope, si acepta eso como la verdad, hay muchas cosas malas por salir de ese aceptar. Okay? Hay un caído fuerte. Ahorita, la mayoría de ataques son contra la Biblia es por esa razón. Porque cristianos aceptan, sí, no necesito tomar tan literal los narrativos. Y busca por una forma para interpretar ellos, para reconciliar con ciencia. Okay. Yo pienso nosotros no necesitamos reconciliarse con toda la ciencia, especialmente sobre cosas viejas. Porque las cosas viejas ellos no pueden probar. Entonces no necesitamos argumentos sobre eso. Es decir, primero prueba es como 100,000 años viejo. Pruébalo. Dame la evidencia, 100,000 años viejo. ¿Dónde están tus argumentos? Y prueba ese. Si tiene totalmente pruebas científicas sobre eso, entonces necesito reconciliar con esa cosa. Pero ellos no pueden. Es imposible para probar algo 100,000 años atrás, científicamente. Es su teoría sobre la edad, entonces yo tengo todo derecho para mi teoría sobre la edad también. Yo pienso el mundo, ellos tienen esa idea de todo el mundo como es ahorita, siempre era. Si hay cambios en la atmósfera ahorita, hay cambios en los químicos ahorita, entonces siempre era así, siempre fue así. Y yo pienso, fue gran cambios en la atmósfera, gran cambios en la naturaleza, gran cambios en esa tierra y por afectar nuestros aproximaciones de las fechas y las edades. Por ejemplo, si en un tiempo era más radiation, entonces C14, radiación, entonces C14 no cambia en el mismo veloz. Okay, entonces su forma para medir qué tan viejo es un tipo de hueso
depende de la radiación. Y sabemos eso es un hecho. Ellos asumir la cantidad de radiación existe ahorita es la misma como 20,000 años atrás. Y yo tengo mis dudas sobre eso. Y no hay forma para probar. Así es. Porque fue 20,000 años atrás. Pruébalo. No hay forma para ver. Yo pienso, si el diluvio existe, entonces hay gran cambio en la atmósfera y no tenemos nada, ninguna información sobre cómo era antes del diluvio. Entonces, esto puede cambiar todas las fechas en todas las cosas de antigüedad, en arqueología y todas esas cosas. Cualquier cosa es más antigua de como 12,000, entonces no hay forma para probar qué tantos años tiene. ¿Ok? So, ese es el argumento sobre ese, ¿sí? ¿Explica eso bien? ¿Sí? Okay. So, now with the flood, Ahora con el diluvio it mentions people, menciona gente, genealogies. genealogías. Jesus mentions the flood Jesús menciona el diluvio and Noah y Noé in Matthew 24 en Mateo 20 y a Noé en Mateo 24 and in Hebrews 11 y en Hebreos 11 it mentions the flood. menciona el diluvio. Now it's interesting, Ahora es interesante, in the Greeks, en los griegos, the Hindus, los hindús, the Chinese, los chinos, Hawaiians, los hawaianos and Mexicans, y mexicanos, we all have myths about the flood. todos tenemos mitos sobre el diluvio. Okay? In the history of Mexico, En la historia de México, in this area, en esta área, there are legends about an ancient flood. hay leyendas sobre un diluvio Antiguo. antiguo, Okay? It's same in China and Hawaii. igual en China y en Hawái. They had stories about a flood. Tienen historias sobre el diluvio. The difference between them La diferencia entre ellos is in the biblical story of Noah, es que en la historia bíblica de Noé it mentions details menciona detalles that make it more like history que lo hace más como una historia than just a myth. que nada más un mito. But every myth, Pero cada mito, even with the Chinese aun con los chinos and ancient Incans y los incas antiguos and Aztecs, y los aztecas, any myth that they have, cualquier mito que ellos tengan it has a historical fuente, a source. tiene una fuente histórica, But it's a myth pero es un mito or a legend o una leyenda because it's not just historical anymore. porque no es histórica nada más. Okay. Now, that concept Ahora ese concepto is exactly what they think Genesis 1 is, es exactamente lo que piensa que es Génesis 1, that I was just talking about. del que acabo de hablar. It has a historical basis, Tiene bases históricas, but then there's some legend added. pero también hay una leyenda añadida, Okay. Things that are figurative and symbolic. cosas que son figurativas y simbólicas. Okay. For example, in Mexico City, Por ejemplo, en la Ciudad de México, the mountains, remember the one with the Indian? las montañas, la The- del Popocatépetl, With the woman and the Indian? See. Well, that story esa historia is based on something. es basada en algo. There was probably an actual person by that name. Probablemente que existía alguna persona con ese nombre Okay. And it was probably a love story of some kind. y probablemente que era alguna historia de amor de cierto tipo. Okay. But from that story Pero de esa historia developed the legend. se desarrolló la leyenda Okay. After centuries. después de centenarios. So if these cultures mention some kind of a flood, Así que si estas cultures culturas Mention some kind of a mencionan flood. algún tipo de diluvio that covered the entire land que cubrió toda la tierra and all of the earth, y todo el mundo, well, that's a big flood. eso es un gran diluvio, More than what we see here in Mexico, más de lo que podemos ver aquí en México, right? ¿sí? Something that covered the mountain of Popotec. Algo que cubriera todo hasta el monte de Popocatépetl, Okay. Something that high. algo tan alto así,
Well, that was the legend. Esa era la It leyenda covered every mountain. que cubrió todas las montañas. Okay. And there's some high mountains in Mexico. Y hay algunas montañas bastante grandes en México. Okay. That would be a global flood. Eso sería un diluvio mundial. Okay. The same with Hawaii, Igual en Hawái, the China. en China. I mean, China has the Himalayan mountains. China tiene las montañas Himalaya? Himalayas, no sé. So those are the highest in the world. Esas son las montañas más altas del mundo. And if their legend says Y si su leyenda dice there was a flood que existió un diluvio that covered those mountains, que cubrió esas montañas, that's a global flood. ese es un diluvio mundial. Okay. That's not just in their area. No, esa no es un diluvio nada más en su área. So the most logical hypothesis Así que la hipótesis más lógica is whoever survived a global flood es quien haya sobrevivido un diluvio mundial. they told that story to their grandchildren, Ellos le han de haber contado la historia a sus nietos and their grandchildren told it to their grandchildren y los nietos se los contaron a sus nietos for generations and generations. por generaciones a generaciones. And the story of that, the legend of that story, Y la leyenda de esa historia, even though maybe it changed with the cultures, aunque quizá haya cambiado a través de las culturas, especially once they rejected Yahweh, especialmente con aquellos que rechazaban a Yahweh, well, then they would take Yahweh out of the story entonces ellos quitaron a Yahweh de la historia and give another explanation for the flood. y darían otra explicación para ese diluvio. Okay? So that's what happens with legends. Eso es lo que sucede con las leyendas. But even the description of the ark, Pero aún la descripción del arca it's the right dimensions. son las Dimensions. dimensiones correctas To be able to survive in the ocean, para poder sobrevivir en el océano, the time it would take el tiempo que tomaría for the whole earth to fill with water, para que todo el mundo se llenara con agua, with rain, con lluvia, and how long it would take to dry. y qué tanto tomaría para secarse. Those are all accurate, Todas esos son ciertas, precise. precisas, Okay. The amount of time it would take. del tiempo que se tomaría para secarse. And not just that, Y no nada más eso, but in legends, sino que en las leyendas, the hero el héroe of whatever the legend is de cualquiera que sea la leyenda, is always portrayed as the hero, siempre se described as the hero. describe como un héroe. Okay. In the case of Noah, En el caso de Noé, right after the flood, después del diluvio, it talks about his sin, habla de su pecado, his failure. sus fallas. Okay. That's not normal for a legend. Eso no es normal para una leyenda. That has characteristics of history. Eso tiene características de historia, Okay. Not legend. no leyendas. Okay. There's no other of these flood legends No hay otras leyendas de diluvios in any country en algo otro país that has more evidence in the story que tenga más evidencia en la historia to be historical para ser histórico and literal, y literal, not figurative, no figurativo, not myth. no mitológico. Okay. So, ¿tiene algo para compartir? ¿Sí? ¿O así está bien? ¿Todo es entendible? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa, Rob? Entonces, a ver, sí. Entonces, bajo este argumento, estaremos hablando de que no solamente Noé sobrevivió y su familia, sino probablemente también los sumerios, probablemente hubo chinos, probablemente hubo Well, salir de familias Noé. que sobrevivió, o individuos que sobrevivieron en otras partes. Los sumerios porque es lo primero, ¿no? No, sí, significa a través de Noé salir de Mesopotamia. todas las áreas de la China y México, en todo salir de él, con Sí. una fuente similar, con la fuente histórico. Pero cuando ellos salí de área de Medio Oriente, salí de Israel en esta área,
cuando ellos disparciaron todo el mundo, y vamos a ver eso en la Torre de Babel, cuando Dios confunde los idiomas también. Supuestamente ellos viven en el mismo lugar, y arqueología queda con eso. En la área de Mesopotamia es la más antigua. Okay, en este área tengo todos los áreas más antiguos. Esa es la Mesopotamia, ¿sí? So, en este área, sí, es cerca de este área cuando supuestamente el diluvio cayó. Y ese tiene sentido. Y nada más antiguo de este área, en todo el mundo. Curioso. Ningún cosa en arqueología es más antiguo de este área. Eso significa que todo salió de este área. Si esa es la más antigua de toda la arqueología, de ciudades y humanos y récords de fósil y todas las cosas, solamente en este área, entonces tiene sentido. La más antigua, todo salió de este área por una razón u otra. Ese es uno de los argumentos en el libro de William Lane Craig. Y habla sobre ese. Las poblaciones y las ciudades y la arqueología queda bien con la idea, todo salió de un área, de un grupo de personas, y si ese grupo de personas y sale de una pareja. Okay, eso es parte de su argumento, es un buen comentario. Y tiene lógica, porque cuando un ateo ataca el cristianismo, ataca la Biblia en esta fuente, entonces podemos contestar si tiene sentido. Si no era como Noé, todo salió de área de Noé y todo salió de área de Adán en el Medio Oriente, si todo no salió de este área, porque no existe ninguna arqueología en otros lugares. Okay, y la Torre de Babel. We're going to talk about the Tower of Babel. Vamos a hablar sobre la Torre de Babel. Okay. It's in Genesis 11. Está en Génesis 11. Okay. And it talks about a massive pyramid, a massive structure. Y ahí se habla de una estructura masiva that was built que fue edificada to reach the God, reach God. Para alcanzar a Dios. And what do we see in that area? ¿Y qué es lo que vemos en esa área? In archaeology. En la arqueología. There are 30 of these towers. Hay 30 de estas torres. In that area. En esa área. That are the oldest in the world. Que son las más viejas del mundo. And in fact, there's one in a place called Ur-Nammu. Hay una que está en Ur-Nammu. Okay. And that was around 2,000 years before Christ. Y esa fue alrededor de 2000 años antes de Cristo. That shows similarity. Que enseñan similitud. Exactly what Genesis describes. Exactamente lo que Génesis describe. At the top of each of these towers. Al final de estas torres. Or these pyramids. O estas pirámides. Or these structures. O estas estructuras. Se llama ziggurats, ¿sí? Se llama ziggurats en la arqueología. Ziggurat, ¿sí? Alberto, ¿sí? Ziggurats. Zigguratas o zigguratas, Gaby, no sé, no recuerdo. No está familiar con esta palabra. Ziggurats. Ziggurats. Ok, entonces, ese se llama ziggurats, ok. No sé cómo ellos cambian eso en español, pero en inglés es ziggurat o en latino ziggurats. ¿Qué quiere decir eso? A ziggurat is the pyramid structure. Oh, ¿qué quiere decir la estructura de la pirámide? Okay, or whatever it is, the tower. ¿Cómo? Sí, la estructura de Mesopotamia. Ajá. Pero el tipo de figura. It's called ziggurats. Es los torres, así es. So, and then it's interesting. Y es interesante. We have legends from 4,000 years before Christ. Que tenemos leyendas de 4,000 años antes de Cristo. Años antes de Cristo. That talks about one language in the whole world. Que hablaban una sola lengua en todo el mundo. There's many legends of that. Hay muchas leyendas de eso. In many different cultures. En muchas culturas. And some of them can be dated back 4,000 years. Y algunas de ellas pueden ser fechadas 4,000 años. When everybody spoke the same language. Cuando todos hablaban la misma lengua. Okay, so that is consistent with what Genesis says. Esto es consistente con lo que dice en Génesis. In chapter 11. En el capítulo 11.
that at the beginning, que al principio everybody spoke the same language, todos hablaban la misma lengua and then God changed the languages. y luego Dios cambió las lenguas. Okay. Genesis 12 through 50 En Génesis 12 al 50 were the time of the patriarchs. era el tiempo de los patriarcas. And it's interesting that during that time, Y es interesante que durante ese tiempo we can find like Hammurabi's codes, podemos encontrar las citas de Hammurabi. códigos de Oh. morales de Hammurabi. Okay, es un ¿Qué es? nombre. Hammurabi. Hammurabi, okay. Hammurabi. Okay. So, and many other cultures in the Mesopotamian area. Y muchas otras culturas en el área ayúdeme, hermano. Mesopotamia. Mesopotamia. Mesopotamias. Tamia. Tamia. Mesopotamia. So, they've been found in those areas Han sido encontradas en esas áreas with moral codes. con códigos morales. Okay. The names of the kings Los nombres de los reyes have been found han sido encontrados that are similar to biblical names. que son similares a nombres bíblicos. One of them is in Genesis 14. Uno de ellos está en Génesis 14. Okay. There's even been tablets that were found Ha habido también tablas que se han encontrado that support the record que apoyan el record of the war de la guerra between Abraham entre Abraham and other kings y los otros reyes in Genesis 14. de Génesis 14. Okay. And in Genesis 14, Y en Génesis 14 there's a tomb that was found hay una tumba que encontraron that shows very similar travel routes que enseña rutas de viaje similares to what's described in the Bible. a lo que se describe en la Biblia. Okay. So that further supports the idea Eso apoya aún más a la idea that the Bible is historical. de que la Biblia es histórica. It's not just legend. No es nada más leyenda. Okay. And in fact, Sodom, También en Sodoma they found a site called El Hamon, encontraron citas a site o un lugar, Amón, called El Hamon, H-A-M-M, llamado Amón. H-A-M-M-O-N. Amón. You can look that up online. Lo puedes buscar en línea And that site, y ese lugar it fits the geography, encaja en la geografía 40 different features, de 40 diferentes características of that city de esa ciudad fit the geography of Sodom. encajan en la geografía de Sodoma. How big the city is, En qué tan grande la ciudad that era fits the description of the Bible. y eso encaja en la descripción de la Biblia. Not how big the site is, sorry. That's the city in archaeology. ¿Qué tan grande es? Okay. The materials that it's made of, El material de lo que fue hecha it fits the biblical description. encaja la descripción bíblica. It fits the time period Encaja el tiempo based on pottery and architecture. basado en la Pottery. arquitectura y la Pottery, los vasos de jarro, clay pots. Vasos de rico clay. jarro, Sí. jarro, Barro. Okay. Pottery, the different equipos de eso. What do you call that? ¿Cómo dice ese? Como los cosas de vidrio para usar para tomar y vasos y los vasos y platos y Sí. sartenes y de todo. cerámico. Ellos usan cerámico en ese tiempo. Y that fits the era. Eso encaja en Vasijas. el área. ¿De qué? ¿Cómo? Vasijas. Vasijas. Sí, vasijas, vases. Sí, vases es un tipo de... ¿Cómo dice pottery? No sé, búscalo. Okay. ¿De qué? Las vajillas enteras son esas. Vajillas. Pottery, no. Todo. Pottery viene siendo Vamos a buscar como porque es un los libro, es una palabra. Las vajillas de Talavera. Sí. Alfarería. alfarería. Okay. Alfarería, Ajá. okay.
Pottery es alfarería. That's the word for it. Sí. I had to add on ancient pottery, otherwise it just gave me vacío. Okay, so Alfarería. okay, so that all points to Todo eso apunta to the time period al tiempo in the middle of the Bronze Age. en medio de la era del bronce. Okay, and this city, Y la ciudad it shows that it was destroyed completely enseña que fue completamente destruida from high heat por una temperatura alta and a layer of ash. y una capa de ceniza. Okay, now if it was just ash, Ahora, si nada más hubiera sido ceniza, well, then you could say it's a volcano. hubieras podido pensar que era un volcán. If it was from lava, Si hubiera sido de lava, then you would expect it to be burned underneath. hubieras esperaras que fuera quemado abajo, la parte de la corteza de abajo, And it would be melted. y que sería derretida. If it's just pieces falling, Si nada más hubieran sido pedazos que cayeran, then you would expect to see pieces esperabas ver pedazos or areas that are more hot than others. o áreas donde estuviera más caliente que en otras. But in this city, Pero en esta ciudad it seems like the entire city was filled with a great heat. parece que toda la ciudad completa fue llena de una temperatura caliente muy Sufficient alta, to kill everybody. suficiente para matarlos a todos. Very interesting. Muy interesante. Okay. Not only that, No solo eso, but at the level that they found the city from the Bronze Age, pero en el nivel que encontraron a la ciudad del tiempo del bronce, de la Ok. era del bronce, it's 7 centuries son 7 centenarios before the next level is built. antes de que Siguiente. la siguiente nivel fuera construido. It's in a completely different era. Está en una era completamente diferente. The city was abandoned for centuries, Esta ciudad fue abandonada por centenarios okay, before they built on it again. antes que volvieran a edificar sobre ella otra vez. And that's consistent with the biblical story. Y esto es consistente con la historia bíblica. Okay? Now let's talk about Exodus through Deuteronomy. Ahora vamos a hablar de Éxodos a Deuteronomio. Okay? According to Egyptian timelines, De acuerdo al tiempo, a la tabla del tiempo de los egipcios, they say ellos that dijeron Exodus was about 1,300 years que Éxodo fue como 1300 años before Christ. antes de Cristo. Okay, but Second Kings, Pero en Segunda de Reyes, First Kings, sorry, perdón, Primera de Reyes, Exodus 12, Éxodos 12, Acts 13, Hechos 13, Judges 11, Jueces 11, they all put the date at 1600 to 1500 BC. todos ellos pusieron en la fecha alrededor de 1500 to what? So 1600 to 1500 de, BC. de 1500 a 1600 años Sí, before Christ, before Christ. antes de So it's Cristo. actually 16 to 15. En because it realidad goes fue down. de 16 a 15, 'Cause de it goes 15 a down. 16. It goes down before Christ. So Entonces- yeah, okay. So now they found pottery Ahora alfarería, encontraron alfarería with writing on it. con escritos. It's called the Mernapata. Que se llaman, I'm going to share my screen with you so you can see it. Okay. Voy a compartir mi escenario con usted para verlo. Okay. ¿Se puede ver ese? MER. ¿Sí puede verlo o no? Menepta. ¿Sí puede verlo o no? Todos son mutados. Sí, Ok. no. Okay. Sí, sí podemos verlo. That's the name of the piece of pottery. Ese es el nombre de la pieza de alfarería. Okay. So I'll type it in the group later. Se lo pondré en el grupo después. In fact, I'll do it right now just so I don't forget. Okay. Ahí está. Ahí está en la WhatsApp, okay?
that describes, Eso Pero ese describe. imperio fue 1200 años, ¿no? Antes de Cristo. Y las referencias son 1600. sí, y ese piece of pottery, though, Esa pieza de alfarería it dates to the 16th century before Christ, es fechada 15th century. en el 1500 centenario antes de Cristo. The quinto centenario. Oh, quinto, perdón, 15th century 15 centenario antes de Cristo. before Christ. Oh, antes Sí, de okay. Cristo. So that makes a 1300 date very, very almost impossible. Esto hace que el 1300 Ponen fecha de 1300, casi imposible. Okay. The reason is, in this pottery, la razón es porque esta alfarería it describes plagues describe plagas sent by Yahweh mandadas por Yahweh through Moses. a través de Moisés. Okay. And the date of that Y la fecha de is eso, de ellos, 1500 Son- before Christ. 1500 antes de Cristo, Okay. Or the 15th century. o el 15 centenario. So how do we explain the Egyptian dates? Así que, ¿cómo es que explicamos las fechas egipcias? It's because when the dates in Egypt Es porque las fechas en Egipto are based on a list of the pharaohs son basadas en una lista de los faraones and kings, y reyes. and it says how long each king reigned. Y dice qué tantos años reinaron cada uno de los reyes. What they've discovered recently Lo que encontraron recientemente is it also lists es what que they call también en lista sub-pharaohs, lo que ellos le llamaban pharaohs, subfaraones or sub-governors, o subgobernadores. okay? People who ruled at the same time as another pharaoh. Gente que reinaron al mismo tiempo que otro faraón as an assistant, como asistente, but it names them after the pharaoh pero son nombrados después del faraón that they were ruling with. con el que estaban ellos reinando. Now, if we eliminate those, Si eliminamos a esos, well, then we have a later date. entonces es cuando tenemos una fecha más temprana. Más later date. Oh, perdón, más Más antigua. Okay? When you add up the new dates. Cuando añades las nuevas fechas. Okay? So that's the explanation. Esa es la explicación. So there's nothing in archaeology, even in Egypt, No hay nada en la arqueología, ni aún en Egipto, that would contradict the biblical times. que contradiga los tiempos bíblicos. Okay? So, in fact, one of the pharaohs, En hecho, uno de los faraones it barely mentions anything about him. casi no menciona nada sobre él. Okay? That's consistent Eso es consistente with the time of Moses, con el tiempo de Moisés, because the Egyptians were famous porque los egipcios eran famosos for recording the history of their victories. por Grabar. grabar todos los las batallas ganadas Uh-huh. And they wouldn't write anything when they lost. y no escribían nada de las batallas perdidas. Okay? So to have a pharaoh Así que al tener un faraón that rules for 70 years que reinara por 70 años and it only mentions one battle, y únicamente mencionara una batalla and it fits right at that time period, y que encaja dentro de ese tiempo, right in the 15th, 16th century. dentro del 15º o 16º centenario. Okay? So we also have a papyrus that is discovered. Kalaka. También tenemos un papiro That was discovered que fue descubierto in 1882, en los años 1882, dated in the 13th century,
fechado en el 13 en el centenario 13, okay, that talks about the history que habla sobre la historia of the last 300 years. de los últimos 300 años. And in that papyrus, Y en ese papiro it mentions Moses. menciona a Moisés. Okay. So, next we have David Así que enseguida tenemos a David and the monarchies. y los monarcas. Okay. 1 Samuel 31 Primera de Samuel 31 and 1 Chronicles 10. y primera de Crónicas 10 It shows two temples very close together. enseña o habla sobre dos Templos. templos casi juntos. Okay. And it mentions David. Y menciona a David And what they found in recent discoveries y lo que encontraron en descubrimientos recientes between 1800 and 2000, entre 1800 y el 2000. they found Saul's fortress at Gibeah. ¿Encontraron a quién? Saul's fortress. El, ¿cómo se dice fortress? No sé. ¿Cómo se llama la área por la guerra? Los ejércitos viven en un lugar seguro. Fortalezas. Ok. La Fortalezas. fortaleza de Saúl. Okay. In Gibeah. They En- found it. Lo encontraron. They also found temples in Canaan and Philistine, También encontraron templos en Canaán y en Filistina, in the area of the Philistines. Very close together. en el área de los filistenos que estaban juntos, casi juntos. And then they have recent discoveries Y luego tuvieron descubrimientos recientes that mention many different things about that time period. que mencionan a muchas cosas sobre ese tiempo. Now, the interesting thing Ahora, lo interesante is that for a few centuries, es que por algunos centenarios, the critics of the Bible, los críticos de la Biblia they noticed that there's no mention of David in archaeology, notaron que no había ninguna mención de David en la arqueología, of anything in the area of Israel, y not in la área de Israel, okay? So, but in 1993, pero en 1993 they found pottery encontraron alfarería that was engraved in a wall que estaba incrustada en una pared that mentions que that menciona a person was from the house of David, que una persona que era de la casa de David and that's what gave him the right to be a king. y eso fue lo que le dio al derecho de ser rey. Okay, so you don't understand that? Okay, if you didn't understand, neither did they. ¿Lo Okay, entendieron? okay. In They did. the history of the man, En la historia del hombre it says decía that he was king que él había sido rey because he comes from the house of David. porque venía de la casa de David. Okay. Okay. So in 2007, Así que en el 2007 they found the hometown of Goliath. encontraron la ciudad de Goliat. In 1 Samuel 17:4, En primera de Samuel 17:4 the city of Gath. encontraron La la ciudad de Gath. Gad. All right. Okay. They've discovered it La descubrieron in 2007. So tenemos evidencia en el 2007, así que tenemos evidencia of the history of David de la historia de David and Goliath. y de Goliat. Everything in history Todo en la historia connects with the Bible story. se conecta con la historia de la Biblia. Okay. And we're going to have to stop there because we don't have time. Y vamos a tener que parar ahí porque no tenemos tiempo. Okay. So we'll finish next week Terminaremos la semana que viene about the captivity period sobre el tiempo de la cautividad during from Ezra to Nehemiah. durante el tiempo ¿verdad? De Esdras a Nehemías And the Babylonian area. y en la era babilónica. Okay. So hay preguntas, comentarios. Bien interesante, ¿sí? Mucha información. Sí. Even if you don't remember all of it, aunque si no entiende toda la información en esa clase,
primero es grabado. So, puede regresar y leerlo otra vez. So, vamos a poner en YouTube. Ok. So, tenemos toda esa evidencia. Y también toda la evidencia ellos pueden buscar en internet para checar. Pero la razón más de todo es, si gente dice la Biblia es lleno con mitos y no es histórico y lleno con exageraciones, entonces no existe ninguna evidencia en contra de la Biblia. ¿Ok? En contrario, toda la evidencia en contra coincide con la Biblia. Todo. No existe ninguna evidencia para comprobar si no hay. Si ellos pueden encontrar en un área de Rusia, del norte, un cultura más antiguo de Mesopotamia, entonces se acabó la historia de Adán como el primer humano. Okay. Si es encontrar una ciudad más antigua de todos los áreas de Mesopotamia, si es encontrar una ciudad es más antigua de cualquier, como 100,000 años antes, cualquier otra cosa, entonces este puede ser arqueología, evidencia de arqueología para explicar, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede explicar la Biblia? Pero no encontrar ninguna evidencia en contra, ¿ok? Si ellos pueden encontrar una ciudad y tiene el héroe de Goliath, pero no es el nombre de Gath, tiene un nombre de otra ciudad y tiene un otro nombre en totalmente otra área en África, entonces ellos por argumento, nosotros sale un mito sobre un gigante. Okay. Nosotros solo seguimos un mito sobre un gigante salir de África. Pero cuando encontrar una ciudad, se llama exactamente como la Biblia dice, y menciona su héroe, es un gigante Goliath. Entonces, coincide con toda la evidencia en la Biblia. Y cuando termine el Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, porque hay bastante evidencia para probar nuestra fe es bien razonable. Nuestra fe no es en mitos ni leyendas. La Biblia es un libro de la verdad, históricamente confirmado, históricamente coincide con todos los hechos, toda la realidad. Entonces, sí podemos confiar en la palabra de Dios, porque si es totalmente la palabra de Dios, históricamente real, entonces las cosas de la Biblia habla sobre Dios también son real. Es un argumento lógico. Si todo eso es históricamente cierto, entonces tenemos toda razón para creer en un Dios, para creer en Jesús. Y vamos a hablar sobre resurrección, la historicidad de la evidencia de Jesús y su resurrección y todas esas cosas. Eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en la Biblia. Y por esa razón es bien importante para estudiarlo. ¿Ok? Si esa es la verdad, si esa es la palabra de Dios y esa es la fuente para entender todo en realidad, entonces vamos a estudiarlo. ¿Ok? ¿Está bien? Se acabó la fiesta. ¿No hay preguntas, comentarios? No, muchas gracias, nada más.